Habla. Hola, hola, hola. ¿Se escucha, verdad? No te escucho. ¿No me oyes? No. Ana, ¿estás por ahí? ¿Me podrías confirmar que tenemos audio? Vale. Ana me confirma que se nos oye. ¿Se me escucha a mí también, Ana? Sí, a ti también se te escucha. Pues no escucho a nadie yo. Pero bueno, vale, no hay problema. Mutéate, Miguel, y comenzamos. Bueno. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ponerlo ahí. Bueno, en primer lugar, buenos días. Muchas gracias por asistir a nuestro evento, que hoy hemos titulado Impacto de la factura electrónica en la automatización de facturas. En el día de hoy vamos a tratar de dar algunas claves de cómo la ley Crea y Crece va a impactar en los procesos de facturación de las empresas. Hoy está junto a mí Miguel Coello, responsable BIM de Bright. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal, José? Bueno, y yo soy el director comercial en la empresa, ¿de acuerdo? Daré la primera parte y Miguel dará desde el punto 4 en adelante. Yo voy a hacer la presentación de Bright, os explicaré brevemente qué dice la ley Crea y Crece. El impacto de la ley Crea y Crece afecta a las distintas partes de un proceso de facturación. Incorporando la ley Crea y Crece dentro del proceso de facturación para luego en el apartado RP pues nos hablará un poco ampliamente de cómo la entrada de ficheros de este tipo de XML afecta automatización. Acabaremos con preguntas y respuestas para que cada unidad de preguntar lo que y con eso pues daremos finalización al webinar que próximamente. Muy bien. ¿Se ha cortado el sonido? ¿No se oye? Se nos oye entrecortado. Vale. Puedo intentar. Voy a intentar poner otro audio diferente. ¿Ahora se escucha? ¿Mejor de esta manera? Sí, ¿Ahora sí? ¿Lo hacemos con este audio entonces? Bueno, si hay algún problema con el audio, pues nada, dejamos de ese sistema y pasamos al otro. Vamos a ver si podemos dar comienzo al webinar. Un segundito. Ahí. ¿Sobre quiénes somos? Pues Bright es una empresa especializada en la automatización de procesos empresariales. Nos dedicamos a todo tipo de procesos, pero especialmente en aquellos relacionados con compras y recursos humanos. Estamos hablando de automatización de facturas, automatización de albaranes, pedidos. En el ámbito de recursos humanos, cuestiones como el proceso de onboarding, la selección del personal. Y en todos esos procesos hay una automatización, pero también damos servicio a todo aquello que acarrea la automatización, como puede ser la digitalización de esos activos, la gestión documental, la anonimización, la integración con ERPs o soluciones de facturación, contabilidad, por ejemplo, o soluciones de recursos humanos, firma digital o análisis, Big Data. Aquí tenéis algunas cifras de Bright. Hasta la fecha hemos implantado proyectos en más de 25 países. En los últimos 4 años aproximadamente hemos crecido un 600%, llegando hasta los 40 empleados. Actualmente tenemos más de 30 proyectos en el ámbito de la automatización. Y bueno, una cifra que nos gusta dar es aquella de que todos nuestros proyectos se entregan en el tiempo y ese 100%, ¿no?
Aquí tenéis una pequeña relación de empresas en las cuales hemos trabajado en 2022. La PPT, no se ve. ¿No se ve? No. No, porque yo me estoy viendo a mí. Vuelvo a compartir. Jolín, disculpadme. Un segundito. A ver ahora. ¿Ahora se ve? Ahora sí. Vale. Amplio. Bueno, lo que tiene el directo, perdonad, ¿eh? Ahora creo que ya sí que sí. A ver si que sí. ¿Qué dice la ley CREI 13? Vamos allá. Bueno, pues la ley CREI 13 dice muchas cosas, aquí os lo he intentado resumir. La primera de todas ellas es que tanto empresarios como autónomos vamos a tener que intercambiar factura electrónica. Una segunda cuestión, y es que vamos a tener que hacer factura electrónica, pero no de cualquier manera, sino en formato estructurado. Vamos a actualizar la ley CREI crece y da 3 ficheros al menos, que sería Facturae, el que algunos pues ya imagino que utilizaréis comúnmente con FACE, por ejemplo, VL, que vendría a ser Universal Business Language, que es un formato de mucha extensión, ICI, que sería Cross Industry Invoices, los que estarían determinados para poder utilizarse dentro de este contexto de intercambio de factura electrónica. No habla de PDF, ¿de acuerdo? El receptor de la factura no nos podrá obligar a emitir la factura o utilizar una solución de facturación predeterminada. Tanto el destinatario, que se escucha mal, pues vaya. No sé si será porque no me estoy acercando igual al portátil. No, si los auriculares me los he quitado porque estaba fallando. Ahora mejor. Bueno, me intento acercar a la pantalla y de esa manera me imagino que no se perderá la calidad del sonido, ¿vale? Decía, tanto el destinatario como el emisor de las facturas deben informar de los estados de la factura en todo momento. Y una última cuestión, y es que los destinatarios tendrán que facilitar durante los últimos 4 años las facturas sin incurrir en costes adicionales, ¿vale? Esto es lo que dice claramente la ley CREE y CRECE en el borrador del que disponemos. Luego, un par de cuestiones más que también vienen descritas en la ley, es que el funcionamiento estará basado en plataformas de intercambio electrónico. ¿Esto cómo lo podemos entender? Bien, muchos me imagino que trabajaréis con FACE o habéis trabajado a través de algún cliente que os ha solicitado alguna factura electrónica. Bueno, este sería un esquema al estilo de lo que solicita el FACE, ¿no? Tú cuando trabajas con el FACE lo que haces realmente es mandar la factura a un proveedor de servicio de facturación electrónica, dícese Edicon, Seres, IFACT, podría ser también B2B Router, ¿de acuerdo? Esos son proveedores de servicios de facturación electrónica, como los conocemos tal cual. Bueno, pues a esto hace referencia en cuanto a las plataformas de intercambio electrónico. Son estas plataformas, exactamente. Entonces, en el esquema del FACE hay un punto de entrada, está basado en un modelo clearance. Aquí lo que dice la ley CREE y CRECE es esto otro. Se elimina lo que sería la figura del punto de entrada y a lo que vamos es que directamente las plataformas sean las que se encarguen de hacer ese intercambio electrónico de las facturas, ¿vale? De momento es lo que viene en el borrador. A día de hoy es como está descrito. Otra cuestión que indica la ley es que las plataformas deberán garantizar su interconexión e interoperabilidad gratuitas. Aquí, ¿a dónde quieren llegar? Lo que quiere decir es evitar 2 circunstancias que se están produciendo en la actualidad, ¿vale? Que vendrían a ser que no todas las plataformas están comunicadas, es decir, hay algunas plataformas que son herméticas o que no tienen acceso desde otras plataformas y eso lo van a evitar con esa cláusula de la ley que nos indica que tendrán que liberar de alguna manera la apertura a la entrada de esos documentos y, por otro lado, que no se podrá cobrar con ello, por eso lo de la interoperabilidad gratuita. O sea, no nos están diciendo que vayamos a utilizar estas plataformas de forma gratuita, sino que no tendremos que pagar por utilizar, una vez que hayamos seleccionado una plataforma, algunas de las otras plataformas existentes en el mercado. ¿Cuándo entra en vigor? Pues bien, hay 2 plazos. Hay 2 plazos que están basados en la salida del reglamento.
Uno, que sería aquellas empresas que facturen más de 8 millones de euros tienen un año. Y posteriormente, y el otro plazo, que sería a las empresas que facturan menos de 8 millones de euros, esos 2 años que describen en la ley. ¿A partir de cuándo? Teóricamente, a día de hoy, lo último que sabemos es junio 2023, ¿vale? Es a partir de que contará este plazo. ¿Por qué junio? Porque es cuando más o menos se estima que el reglamento haya pasado por todos los estamentos que necesita su aprobación, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo impacta la ley CREE y CRECE en el proceso de facturación? Aquí lo que os decía al principio. Voy a describir en qué fases, en qué momentos dentro de nuestro proceso de facturación habitual nos afecta la ley CREE y CRECE, ¿vale? Dentro de la emisión de facturas, lo he separado por emisión y recepción. Dentro de la emisión de facturas, lo que tenemos son 3 pasos básicos. Nosotros preparamos la factura dentro de nuestro ERP, solución de facturación, ¿no? Y entonces hacemos el envío convencionalmente a través de mail o entramos en un portal de proveedor o hacemos el envío por correo ordinario según hayamos acordado con el cliente y archivamos la factura. Bien. ¿De qué manera afecta la ley CREE y CRECE? La ley CREE y CRECE afecta a esos 3 ámbitos que veis ahí. La preparación no nos va a cambiar en demasía, pero sí en cuanto al envío. En el envío, ¿por qué? Porque vamos a tener que utilizar un formato estructurado y vamos a tener que hacerlo a través de las plataformas que describe la ley, ¿de acuerdo? Eso a día de hoy, aquellos que no hayan tenido contacto con ningún tipo de plataforma de este estilo, pues no están preparados, así que tendremos que hacer esa adaptación. Lo mismo en cuanto al archivado. Vamos a tener que archivar la información durante 4 años. Esto no es que lo cambie mucho la ley. Aquí creo que el matiz es sobre todo la gratuidad de que dispongamos esas facturas a quien nos las solicite durante esos 4 años, que actualmente pues, puede ser que nos cobren algún sobrecargo. La ley protege a que no tengamos que pagar nada por aquella solicitud dentro de esos 4 años. Y por último, el estatus. A día de hoy el estatus, pues tú lo puedes solicitar vía telefónica con tu cliente proveedor, pero no hay una obligación de ir facilitándolo constantemente como marca la ley. Y eso se integrará dentro de nuestro ERP o solución de facturación. En cuanto a la recepción de facturas, bien, en cuanto a la recepción de facturas, lo que vamos a tener es una afección también en los pasos que tiene el proceso, ¿no? En un proceso de recepción de facturas actual, pues tú entras una factura, bien sea a través de mail o al canal que tú le hayas indicado al proveedor. De ahí, lo normal es extraer la información de la factura a través de un proceso manual o, si estáis automatizados en cierta medida, a través de alguna herramienta OCR. Y una vez entra la factura en el sistema, pues se le hace esa comparación con el albarán, el pedido, se gestionan las excepciones pertinentes, pasa por los flujos de aprobación que tenga que pasar según sean las características de cada empresa, se hace el registro contable y se archiva. Bien. En la nueva situación, pues estos son los contextos en los que afecta la ley CREE y CRECE. Nos afecta en la parte de la entrada, porque al igual que nos sucedía con la emisión, ahora al recibir vamos a tener que estar preparados para recibir este tipo de factura electrónica a través de una plataforma. En la extracción de datos, muchos clientes tienen esa introducción manual o hacen OCR, pero convencionalmente no están adaptados para ese mapeo de datos que permiten la entrada de factura electrónica en formatos como los que hemos citado, XML o esos VL, esos Cross Industry Invoices, S-Facturae, ¿vale? También nos afectará en cuanto a los estatus. Ahora vamos a tener que comunicar en qué situación se encuentra el estado de la factura y en el archivado para disponer de esos 4 años la factura. Bien, ¿cómo lo vamos a incorporar dentro de nuestro proceso? Bien, antes de hablar de qué manera, os voy a hacer unas pequeñas indicaciones de qué hacen las plataformas de intercambio, ¿vale? Como B2B Router, como Edicom, Seres, IFAC o todas las que queréis mencionar, ¿no? Lo que hacen es enviar y recibir documentos, pueden enviar tanto factura como recibir factura electrónica, pero otros documentos del proceso de compra igualmente, albaranes, pedidos, lo pueden enviar y recibir. Permiten la conversión entre formatos, o sea, tú puedes hacer todo tipo de conversiones según sea la normativa de ese país, según sea la pauta que haya marcado el proveedor. Tú tienes todas las capacidades para hacer ese intercambio de formato. Se comunican entre las plataformas
nos permite comunicarnos entre B2B router y seres, o nos permite comunicar entre las distintas organismos que están detrás de estas solicitudes de factura electrónica. Permiten comunicar el estatus, por supuesto, archivar la documentación, sean facturas o sean albaranes, o sea, lo que sea. Velan por la seguridad de todo el proceso, por supuesto, para ello están certificados en todas aquellas homologaciones que se solicitan. Permiten firma digital y, por último, hacen una tarea bastante burocrática, como es aquello de todas las certificaciones y homologaciones que se pide en cada país muchas veces, o las que solicita algún proveedor. ¿Por qué os he explicado esto? Para que se entienda el esfuerzo que implica el desarrollo de todas las funcionalidades que están actualmente facilitando las plataformas de intercambio. Es un esfuerzo de desarrollo muy, muy alto, pero que no solamente implica hacerlo una vez, sino que hay que mantenerlo. Es decir, los formatos cambian, las certificaciones, homologaciones que nos solicitan los distintos organismos cambian. Puede haber cambios en los lenguajes que se utilizan, de tal manera que no solamente es hacerlo una vez, sino que mantenerlo implica mucho esfuerzo. Y eso, claro, para cada país hay una circunstancia diferente. No es lo mismo lo que te piden en Colombia que lo que pedirán en España, que lo que piden en Italia o de lo que piden en aquellos países que han adoptado la factura electrónica. De tal manera que hay que rehacer muchas veces muchos retrabajos acerca de una misma cuestión en las que en cada caso son diferentes, ¿no? Y bueno, en el fondo, un motivo también importante para no embarcarse en desarrollos propios es aquel que marca que prácticamente están al 90-95% ya adaptadas estas plataformas, con lo cual, ¿para qué irnos a desarrollos propios, ¿no? Entonces, la solución a la que han ido la mayoría de las empresas a las que, por ejemplo, nosotros hemos acudido es la conexión o integración de nuestra solución de ERP, de nuestra solución de facturación, de nuestra solución de contabilidad o aquella solución de automatización que tengamos en uso a una plataforma de intercambio, sea la que sea. Esa parece la vía más lógica en el 99% de los casos, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos desarrollado nuestro propio conector también. En nuestro ámbito hemos conectado SAP con una plataforma de intercambio que es B2B Router para dar servicio a la factura electrónica a todos aquellos clientes que quieran cumplir con la normativa de la Ley Crea y Crece en el ámbito español, ¿no? Voy a daros las pautas de lo que hace, más que por hablaros de Invictia, para que veáis el desarrollo de las funcionalidades que facilitan estos conectores en relación a que vosotros veáis qué va a tener ese conector que os ofrezcan para vuestro ERP particular. En este caso estamos hablando de SAP, pero se podría aplicar prácticamente lo mismo para el ERP o plataforma de intercambio que se involucre, ¿vale? En nuestro caso, Invictia lo que hace es ese envío y recepción de factura electrónica. Podemos mandar y enviar esas facturas con el total cumplimiento, como indica la Ley Crea y Crece. Facilita el estatus tal como se solicita, se archiva la documentación como marca la pauta. En este caso, nosotros hacemos un doble archivado, se archiva, por supuesto, en B2B Router, pero también dentro de SAP. Y de esta manera podemos operar globalmente, no solamente para esta petición de factura electrónica, como marca la Ley Crea y Crece, sino también para poder operar con cualquier país en el que, en este caso, B2B Router tenga presencia, y en el ámbito nacional, pues, por ejemplo, con aquellas peticiones de Ticket Buy, de FACE B2B, a nivel internacional con PEPOL o aquellas plataformas EDI en las cuales queráis trabajar con aquellos clientes que os lo soliciten, como por ejemplo pueden ser aquellas empresas del retail, Corte Inglés, Mercadona, Carrefour, que por ejemplo actualmente ya trabajan en esos formatos, ¿no? Otras ventajas del conector, estas son más particulares del nuestro, es que es un add-on de SAP. Esto lo que viene a tener como ventaja es que prácticamente no tienes que entrar en B2B Router, es absolutamente transparente para el usuario. Las nuevas funcionalidades están integradas en SAP y no hay que ir a otra solución. Está desarrollado en ABAP al 100%. Tiene una funcionalidad muy interesante, que es que tiene un motor propio de contabilización, con lo cual desarrolla alguna automatización sin tener que tener una solución de automatización, y permite la firma masiva mediante certificado digital. Este conector lo tenemos disponible para SAP, y aquí tenéis otra relación en la parte inferior de ERPs en los que tenemos conectores disponibles con funcionalidades muy semejantes a las que os he descrito. Conclusiones. Pues bien, en junio de 2024, junio de 2025, tendremos que estar preparados para cumplir según sea nuestro nivel de facturación
las plataformas de intercambio han venido para quedarse, va a ser un ámbito en el que vamos a tener que trabajar y vamos a tener que adquirirlas para poder hacer cumplimiento de esta ley Cree y Crece. La solución más lógica para conectar a estas plataformas y tener esas funcionalidades que demanda la ley parecen los conectores, ya os hemos explicado por qué. Va a haber un sorpaso de lo que vendría a ser el uso masivo que hay a día de hoy del PDF en detrimento del XML, que va a venir a implantarse. Para que tengáis una idea, por ejemplo, en los países en los que ya ha habido una implantación de factura electrónica, como por ejemplo pueda ser Colombia, a día de hoy el 80% de las facturas que se intercambian son en formato electrónico. En Italia estamos hablando de un 95%, y en los países en general en los que se ha implantado factura electrónica, el uso de estos formatos estructurados está, si no rondando el 90%, superándolo, de tal manera que va a haber un dominio de esos formatos basados en XML. Y bueno, todo esto nos va a permitir una mayor automatización, pero esto ya nos hablará Miguel de todo ello a continuación. Miguel, todo tuyo, y dejo de compartir para que tú puedas compartir pantalla. Desactivo la webcam. Sí. Que sea un poco más fluido todo, me parece. Voy para allá. Primero, confirmar que se escucha bien. Perfecto. Tenemos OK. Vale. Y comparto mi pantalla. ¿Podéis ver la pantalla? Perfecto. Vale. Bueno, parto de tus conclusiones, José. Esto que comentabas de este dominio de XML, ¿vale? Algo fundamental. Este dominio realmente no es que sea un dominio, es que para nosotros tenemos que enfocarlo como algo que va a ser clave, ¿vale? Va a ser la verdadera factura electrónica que recibamos. Algo muy sencillo podéis ver en esta imagen, intuitivo. ¿Qué es lo que teníamos antes? Pues bueno, tenemos nuestro PDF, nuestra factura en papel que nos llegaba, más o menos legible. A la derecha lo que vamos a llegar a tener, un XML, ¿de acuerdo? En un escenario en el que, por ejemplo, podéis tener un proceso de automatización de vuestros procesos de facturas de proveedores que os envían PDFs, papel, correo, ¿vale? Dispongáis o no un software de gestión que os permita automatizar las facturas, ¿vale? Básicamente vais a tener esta imagen, vais a recibir los documentos y bueno, la forma en la que os lleguen, cómo se escaneen, cómo vuestro sistema sea capaz de recoger estos documentos, básicamente se engloba dentro de este flujo, ¿vale? Pero principalmente remarco dónde va a afectar en primer lugar la factura electrónica, ¿vale? Es algo claro, creo que todos podemos entender, en esa ingesta y en ese reconocimiento de los datos que nos van a llegar en un XML, ¿de acuerdo? Actualmente, como os decía, ¿qué tenéis? Pues bueno, posiblemente recibís facturas en papel, bien os llegan con correo ordinario, vuestros equipos en algunas ocasiones, pues bueno, cogen esos documentos y si tenéis alguna solución de automatización de facturas, pues en ocasiones se encargan de hacer ese proceso de escaneo, ¿vale? Con un PDF, bueno, básicamente igual, lo único recibimos un correo electrónico y después nuestros usuarios tienen que hacer una gestión individual de todos estos correos que recibimos para posteriormente integrarlo con nuestros sistemas, ¿vale? Sencillo, ¿a dónde pasamos? Bueno, pues la facturación electrónica. Vamos a recibir este XML. Vamos en esta parte, por lo tanto, a olvidarnos de ese tratamiento individual que hacemos con los documentos, ¿vale? Este documento va a llegar y básicamente lo que tenemos que hacer es integrar ese XML en nuestro ERP de destino, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, ¿vale? Os voy a mostrar algunos de nuestros clientes, los datos que tienen en la parte de reconocimiento, ¿de acuerdo? Tienen herramientas de integración que les permiten automatizar las facturas en papel y PDF que puedan recibir. Como podéis ver, los datos son bastante parecidos. Cerca del 75% de los documentos son capaces de ser reconocidos. El otro 25%, por ejemplo, en uno de nuestros clientes, o 38%, son documentos que paran en un proceso de validación manual. Es decir, requieren que nuestros usuarios intervengan, revisen los documentos, revisen los campos que vienen indicados en ese PDF o papel. ¿Qué es lo que va a ocurrir realmente? Pues bueno,
que con un XML este reconocimiento, ese trabajo manual que se va a realizar de manera previa o que estamos realizando es algo nulo, cero. Es decir, en nuestros documentos, al tratar un XML, procesamos un documento estructurado, que es una diferencia fundamental con el PDF. ¿En qué se basa? Bueno, este proceso de extracción va a ser algo automático, sin intervención manual, lo cual, obviamente, podéis daros cuenta que va a incrementar ese porcentaje de automatización. La captura de los datos se va a basar en etiquetas y valores, ¿vale? Por ejemplo, tendremos campos como pueda ser el importe de una factura, que deberá contener un valor monetario, o lo mismo con un campo fecha, que obviamente tendrá que tener una fecha. Vamos a tener un mapeo unívoco, una relación 1 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a permitir sin error saber cuál es el valor individual de cada campo y no depender de esa fase anterior que podíamos estar teniendo, que se basa en el reconocimiento CR. La factura electrónica pues puede incluir, obviamente, una firma digital en las correspondientes etiquetas que el XML va a tener destinado para ello. Actualmente, a lo mejor, lo único que podemos hacer, y muchos de nuestros clientes lo hacen, es recibir un documento y, posteriormente, hacer un sellado de tiempo en nuestro lado, en nuestro sistema, que garantice esa trazabilidad. Ahora vamos a tener mucha más seguridad, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues en el caso de disponer de herramientas OCR para extracción, pues todo esto, básicamente, se va a simplificar. No va a ser algo que vaya a hacer que nuestro equipo pierda tiempo, realmente, ¿de acuerdo? Es algo que realmente automatiza, por lo menos en esta parte de ingesta y reconocimiento, ¿de acuerdo? Relacionado con más o menos con el mapa que habéis podido ver antes, remarco aquí, ¿vale? Os tacho esta parte de ingesta, reconocimiento. Tengáis o no un sistema ya de automatización de facturas, vosotros recibís el papel, vuestros equipos mapean, pican esos datos en vuestros sistemas y tratan de contabilizar esos documentos, ¿vale? Ahora mismo el XML lo vamos a recibir, va a sustituir toda esta parte, pero, por supuesto, mapearemos los datos al sistema, algo que va a ocurrir de manera automática. Cero intervención humana en ese punto, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que va a ocurrir realmente con la contabilización de estas facturas? Bien, porque los documentos van a llegar a nuestro sistema, ¿vale? Van a aparecer, no va a haber ese punto individual que teníamos antes. ¿Cómo vamos a ser capaces de decir, vale, quiero contabilizar estos documentos de manera automática, ¿vale? ¿Existe esa opción? Bueno, cuando tratamos un documento de XML, básicamente procesamos un documento estructurado, como os he dicho, que debe de contener todos esos datos obligatorios y necesarios. Muchos clientes nos preguntan, oye, ahora con la ley Crea y Crece, ¿el porcentaje de automatización va a aumentar? Es obvio que ahora sí, ¿vale? Seguro, pero también nos preguntan, oye, ¿esto significa que todas mis facturas se van a contabilizar automáticamente? Bueno, lo que realmente va a ocurrir aquí es que vamos a automatizar la ingesta y reconocimiento de los datos que nos llegan por este proceso nuevo debido a la nueva ley que tendremos el próximo año. Pero, obviamente, todas las facturas, para que se contabilicen automáticamente, tendremos que tener algo en nuestro sistema. Un software de gestión en vuestro ERP, un add-on, lo que sea, que os permita automatizar esto, ¿vale? ¿Cómo se puede conseguir llegar a automatizar? ¿Vale? Bueno, en esta imagen que recupero que ha presentado antes José, ¿vale? Lo importante para nosotros va a ser realmente disponer en nuestro sistema validaciones y automatismos en nuestro software de gestión de facturas o en nuestro propio ERP, ¿de acuerdo? Para ello, entonces, estas validaciones, ejemplos, ¿vale? Todo el mundo vais a necesitar, sí o sí, me da igual el ERP que podáis tener, si utilizáis un ERP como SAP, si tratáis Sensage, si tenéis una plataforma externa o una solución individual. Básicamente, todo el mundo va a tener que tratar de conseguir unos requisitos mínimos para automatizar basado en estas validaciones, ¿de acuerdo? Validación de datos maestros y organizativos, ¿vale? Como puede ser que la factura que nos llegue corresponda a nuestra sociedad o datos maestros sobre los proveedores. Una serie de datos mínimos, como pueden ser, obviamente, el número de factura, una fecha, un importe. Todo esto es algo básico, ¿de acuerdo? Validaciones de impuestos y retenciones. Esta parte es importante, es decir, el sistema debe ser capaz de revisar e identificar los impuestos y retenciones que aplican en nuestras facturas y tratar de conseguir determinar vuestros indicadores propios. Vuestros proveedores no van a enviar, por supuesto, el indicador de impuestos. Ahí necesitáis una herramienta que realmente os permite ayudar a automatizar esto, ¿de acuerdo? Podemos distinguir dos flujos.
da igual nuestro RP, da igual en lo que estemos. Todos podemos tener procesos si nuestro sistema realmente, si recibimos facturas, digamos, de material management, ¿vale? Que relacionadas con un proceso de compra ya integrado en nuestro sistema, ¿vale? Habrá que validar que esa factura es correcta y se puede contabilizar automáticamente. ¿Cómo? Haciendo una comprobación, llamemos Trigo y Match, es decir, nuestro pedido, nuestra ARAN o cantidad centrada de mercancías y una comparación con la propia factura, con los datos que nos vienen, ¿de acuerdo? En el caso de que estemos en un escenario en el que no tengamos un proceso previamente integrado de compras y todos nuestros documentos, facturas de proveedores, sean facturas que no vienen referenciadas, por ejemplo, a un pedido, pues obviamente aquí vamos a tener que ser capaces, nuestro sistema o nuestra herramienta para automatizar debe ser capaz de determinar esas cuentas contables y objetos de coste propios de vuestro negocio, ¿vale? Otra opción también que tenéis en estas facturas financieras, los pedidos, como no existen, muchos de vosotros decís, oye, esta factura la tengo que aprobar. ¿Qué ocurre entonces? ¿Vale? Pues que esta herramienta tiene que ser capaz de integrar este flujo de aprobación y que se adecue a vuestras necesidades. O posteriormente, validaciones que nos encontramos en otros de nuestros clientes, dependiendo del tipo de industria, por supuesto. Podemos tener todas esas validaciones, pero posteriormente en nuestro sistema tenemos algunas validaciones que son específicas de nuestro ámbito, comprobaciones de avance de obra cuando trabajamos con clientes del ámbito de infraestructuras, empresas farmacéuticas que, aparte de todas estas validaciones que son necesarias de un documento, tienen que tener unas validaciones como, por ejemplo, puede ser un control de calidad, ¿de acuerdo? A fin de cuentas, ¿vale? En un ejemplo, ¿vale? Para que lo veáis cómo es un sistema, por ejemplo, en un RP, como puede ser SAP, ¿vale? Partiendo de ¿dónde se puede hacer esto? Con nuestro conector Invitia. Todas las validaciones y automatismos ocurren básicamente aquí, ¿vale? En esta parte que os remarco. Bien, mediante contabilización estándar de facturas con pedido y sin pedido, utilizando una herramienta como os proponemos que puede ser Invitia, o bien con otras herramientas como puede ser BIM, que es una herramienta de automatización, que es lo que vais a necesitar, si os una herramienta de automatización que sea capaz de hacer todas esas comprobaciones que os he enseñado en la slide anterior. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, en este caso, de qué cubre BIM relacionado con la anterior slide, hemos añadido aquí algunos puntos, como podéis ver, verificación inicial, colaboración y aprobación y contabilización. Vosotros vais a necesitar siempre una herramienta de automatización y tenéis que hacer estas comprobaciones de excepciones. Es algo indispensable. Si no, las facturas no se van a contabilizar de manera automática, nunca. ¿De acuerdo? Por eso, una herramienta como pueda ser BIM os ayudaría en este punto, ¿vale? En esa gestión de esas excepciones. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Esto mismo que acabo de contaros ocurre exactamente igual para cualquier otro ERP. Si tenéis add-ons o plugins para otros ERPs conectados con B2B Router, con vuestra plataforma de facturación electrónica seleccionada, todo lo que habéis visto antes tiene que ocurrir exactamente igual. Esas validaciones, comprobaciones que tengáis que realizar. O si tenéis otras herramientas, soluciones multiplataformas, como por ejemplo puede ser DocuWare, que es un gestor documental, pero que tiene un motor de workflows y gestión de facturas que permite realizar esta automatización. Nos permite, por ejemplo, implementar flujos de aprobación, determinación de cuentas contables, determinación de impuestos. Esto es algo fundamental para que se puedan contabilizar estas facturas. O, por ejemplo, integración con soluciones de automatización de otros fabricantes. Aquí os he puesto un par de ejemplos. Invoway, Tracif, existen numerosos, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, todo lo que os he explicado antes, estas validaciones y comprobaciones, hay que hacerlas sí o sí. Da igual el ERP que tengamos, da igual si tenemos una solución de automatización de otro fabricante, se debe cumplir lo que teníamos antes. ¿De acuerdo? Ahora bien, si disponemos de un software de gestión de facturas, un ERP con procesos de automatización, ¿qué puede ocurrir? Pues que las facturas no se contabilicen automáticamente. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se puede ver esto? Bueno, en el punto de que no se contabilicen automáticamente, habrá que revisar algunas facturas manualmente, por supuesto, y revisar estas individualmente por qué no se han contabilizado individualmente, pero deberían, ¿vale? Y en el caso de que sí que tengamos un software de automatización, pues bueno, posiblemente alguna validación o automatismo no se haya cumplido, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿esto qué significa? Que solamente un pequeño porcentaje de algunas facturas deberán ser revisadas y contabilizadas de manera manual. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos buscar? ¿Qué debemos buscar en estos casos? ¿Qué debemos exigir a ese software que compremos? ¿Vale? ¿Qué mínimos podemos pedir? Bueno, primero, que los datos del XML por lo menos aparezcan ya mapeados en la propuesta de contabilización y que no tengamos que posteriormente escribir individualmente cada uno de estos datos recibidos. Que podamos acceder al XML y a tener una representación gráfica del mismo, un PDF, por ejemplo, a los archivos adjuntos, ¿de acuerdo? Y que por lo menos podamos navegar fácilmente a esos datos maestros, a los datos de compras, ¿vale? Vuestra herramienta tiene que garantizar, la herramienta que seleccionéis para ello tiene que garantizar esto, como mínimo, ¿vale? Esto es lo que tenemos que realmente llegar a buscar, ¿de acuerdo? Ahora bien, os voy a mostrar, ¿de acuerdo?, unos ejemplos con algunos de nuestros clientes que ya trabajan en soluciones, con una solución de automatización de facturas. Y para ello, antes de nada, un recap para que nos pongamos en situación y que veamos un ejemplo que puede ser básicamente muy similar al nuestro, ¿vale? El caso de Italia. Es el caso más reciente que hemos tenido en Europa. En el 1 de enero de 2019 entró en vigor la conocida factura PA, que es de carácter obligatorio de las empresas y va a ser lo equivalente que vamos a tener aquí a partir de 2024. El funcionamiento de los pasos, similares. Factura en formato XML, un envío y recepción de correo electrónico, actualización de estatus de las facturas, almacenamiento de las mismas. En el caso de Italia se hacen a través de plataformas que son prestadoras de servicios, se llaman o se conocen como prestadores de servicios cualificados. ¿Cuál es la diferencia? Únicamente a lo mejor que podemos ver con Italia, pues que ahora mismo está pendiente de definir por la normativa. El envío de facturas en Italia se produce al SDI o es un sistema de intercambio al cual todas las partes involucradas deben enviar las mismas. Este es el único punto que por el momento al menos está pendiente de definir y en el que difiere realmente de esta solución. ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea de los datos, os muestro un ejemplo de uno de nuestros clientes cuyo RP SAP, que tiene una integración para poder permitir mapear esos XMLs al RP en cuestión, en este caso SAP. Y os muestro los datos que han tenido en este último año. Han recibido 2.520 documentos, se han contabilizado 1.730 documentos de manera automática, sin intervención humana. Esto implica un porcentaje de automatización, como podéis ver, del 68,65%. Es alto, estamos hablando casi de un 70% de automatización. Lo que os decía antes, no todo a veces se va a contabilizar automáticamente, pero algunas pequeñas ocasiones se podrá revisar. Pero obviamente sí que ayudamos sí que se van a conseguir automatizar las facturas, ¿de acuerdo? Os muestro otro caso, ¿vale? También en sistemas SAP en Estados Unidos es muy común que las empresas ya tengan esta parte de facturación electrónica. Os muestro datos con un volumen muy alto de otro cliente nuestro. Han recibido 61.308 documentos en este último año. Se han contabilizado automáticamente más de la mitad, ¿de acuerdo? Es decir, se puede conseguir un alto porcentaje de automatización, ¿de acuerdo? Con esto voy a esta última diapositiva, básicamente. Entonces, ¿por qué paran estos documentos y no se contabilizan? Oye, yo voy a tener un software de gestión de facturas, voy a tener una herramienta que me permita automatizar en mi sistema, pero ¿por qué no se contabilizan todos si estoy hablando de un XML? Bueno, en estos datos que os he sacado aquí, ¿vale? Son estadísticas reales y muestran dónde y por qué paran estos documentos. Si podéis ver, por ejemplo, el número de excepciones que tenemos, en algunas ocasiones pueden ser debido a procesos internos. Quiero decir, que nos llegue la factura antes de que nos ha llegado básicamente el pedido en nuestro almacén y hemos dado la entrada de mercancías. Bueno, esto puede ser algo de proceso interno, pero que sepáis que fundamentalmente ahora nos vamos a tener que basar en esa veracidad del dato. Es decir, que nuestros proveedores nos indiquen de manera correcta el IVA en las facturas, ese porcentaje, que las cantidades que nos envíen sean las correctas. Es decir, todas estas cosas se van a basar en la veracidad del dato y es realmente el motivo por el cual estas facturas pagan, ¿de acuerdo? Y yo creo que sin más, no creo que me deje nada. Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Porque estamos teniendo problemas con el audio,
para que abramos un turno de preguntas. Si te parece, José, abrimos solamente uno. Puedo dejar este, por ejemplo, Sí. y ponemos el altavoz. ¿De acuerdo? Un segundito. A ver, un segundo. Actualizo por aquí. Sí, tenéis el chat de la aplicación para poder hacernos llegar vuestras preguntas. Si se oye. Si no, compartes tú en todo caso. Vale. Espera, que hablo yo si me permitís darle un segundo. No escuchamos nada, ¿eh? ¿Me escucháis bien? Vale, asumo que sí. Porque os estoy contestando aquí en el chat, igual voy relativamente más rápido ahora que ya hemos terminado, os voy contestando dudas. Vale, o sea, lo que comentaba Sergio Pérez, de si se pueden enviar facturas, ¿no? En nombre de terceros y a un tercero autorizado, sí, o sea, ahí no cambia nada. Esta ley no cambia nada en ese sentido. Y Sonia hacía una pregunta que puede ir al hilo de esto, ¿no? O sea, al final, actualmente, efectivamente, ¿no? Tenéis un cliente que os dice, oye, es que yo trabajo con Ariba y me tienes que subir las facturas en Ariba o en Seres o en Adquira, ¿no? En el caso de Telefónica y redes similares, y te dicen, oye, por aquí. ¿Qué cambia con esto, no? Lo que decía José, lo que ha introducido de que actualmente con esta nueva ley se establece que las plataformas de facturación deberán tener interconexión e interoperabilidad. Lo que quiere decir básicamente es que vosotros, Sonia, vais a elegir una plataforma, vamos a poner el caso que estamos hablando, ¿no? Que son nuestros partners, B2B Router. Entonces, tú eliges B2B Router y tú vas a subir todas tus facturas a B2B Router sin excepción. La forma en la que las subas lo eliges tú. O sea, obviamente, lo bonito sería integrarlo, ¿no? Que es de lo que hemos estado hablando aquí todo el rato, de poder conectar tu ERP para facturas emitidas a clientes con esa plataforma de facturación, B2B Router en este caso. ¿Y qué ocurrirá después? Que B2B Router sabrá, porque aquí entra la gracia de la ley de esa interconexión e interoperabilidad, ¿no? Sabrá cuál es la plataforma de cada uno de tus clientes y remitirá esa factura a cada una de esas plataformas, ¿vale? Entonces, ¿que tu cliente tiene Ariba? Pues se la remitirá a Ariba. ¿Que tu cliente tiene Seres? Se la remitirá a Seres, Adquira, Adquira. ¿Qué habrán tenido que hacer Ariba, Seres y Adquira? Adaptarse a esta nueva ley y aceptar esa interconexión e interoperabilidad. ¿Vale? Entonces, se definirán unos estándares que todas esas plataformas tendrán que cumplir para poder hablarse entre ellas, ¿no? O sea, el ejemplo que pone aquí siempre Sergio de B2B Router es que esto va a ser como la telefonía móvil, ¿no? O sea, al final tú no necesitas un móvil de cada operador, que sería el equivalente a esto que te hacen ahora de que tienes que entrar en Ariba, tienes que entrar, ¿no? Entonces, tú básicamente tienes, yo qué sé, Movistar y quieres llamar a un amigo tuyo que no sabes qué compañía tiene, pero las dos antenas de telefonía se conectan y puedes hablar con él, ¿no? Pues la teoría es que esto va a ser igual, ¿no? Entonces tú elegirás a tu proveedor de factura electrónica, la plataforma que consideres, y se tendrá que poder hablar y todas deberán aceptar que se hablen con el resto. Entonces por ahí van los tiros. Em, Susana, compartiremos la presentación, por supuesto. Lourdes, en cuanto a la entrada de la factura recibida define a efectos de plazo del SI, no se ha dicho nada y en principio no, porque al final, o sea, el tema del SI, ¿no? Me refiero, cuando tú recibes, o sea, ¿ahora qué va a ocurrir? Que es inmediato, ¿no? Ese envío-recepción por parte de las plataformas de facturación va a ser inmediato. Ahora bien, cuando llegue a tu ERP, eso no tiene por qué ser inmediato, ¿vale? Entonces, ahí entramos ya en este punto de que, oye, pues en el momento que tú lo recibas, contabilices, a partir de ahí empiezan a contar esos 4 días de plazo para reportar facturas recibidas al SI, ¿vale? Enuncio y Paolo dicen, la recepción de facturas maneja recepciones parciales. Aquí depende de la solución de automatización que estemos hablando, ¿no? O sea, BIM sí maneja recepciones parciales, es decir, el macheo automático con recepciones parciales, ¿no? Una factura parcial que tengas una recepción parcial y encajen y contabilice. Esto BIM sí lo acepta. Nuestro conector Invictia, por ejemplo, ahí sí que es un poquito más ligero, tiene que cuadrar muy bien, solo haber una recepción parcial abierta y en ese caso también funciona. Y luego el de cada ERP funciona un poquito diferente. Entonces, o soluciones de automatización de terceros. Por ejemplo, Invoway sí lo acepta, Tradeshift sí lo acepta. O sea, ya nos tendríamos que meter en cada una de las soluciones específicas, ¿no? de las que estemos hablando. A ver, perdón.
Proceso intercompany, ¿se tiene que pasar por aquí con la nueva ley? A ver, o sea, obviamente esto de lo que va es de que estamos obligados a expedir, remitir, etcétera, ¿no? La factura en formato electrónico. Cuando es todo dentro del mismo ERP, ¿no? En vuestro caso, José García Tomás, pues estáis en SAP y dices, oye, pues yo me emito una factura, ¿no? De un. A ver, no sé qué ha pasado, que se ha desactivado el chat. ¿Por qué? Ya ha vuelto. Vale, disculpad, ¿eh? En vuestro caso, que estáis dentro del mismo ERP, en principio no hay ningún problema. O sea, no deberíais tener que pasarla por ahí con la normativa actual. Ahora bien, se está hablando en paralelo de otra normativa que esta todavía no ha salido, con la que es probable que haya como un ticket buy a nivel nacional, ¿no? Ticket buy es una solución que se ha implementado y se está implementando en el País Vasco, que obliga a remitir ciertos datos de la factura también, sería casi equivalente al SI con alguna salvedad, a cada una de las haciendas forales, ¿no? En este caso. Entonces, esas facturas intercompany sí que habría que pasarlas por ese proceso si finalmente se materializa, ¿no? Pero la parte de emitir, expedir y recibir factura electrónica, si estáis dentro del mismo ERP, realmente es que ya lo estaríais cumpliendo. O sea que, porque en el momento que tú haces ese intercompany, además si lo tienes automatizado, ¿no? Generas factura de ventas, se genera la de compras automáticamente, podríamos decir que ya se está dando ese proceso, ¿vale? Aunque no sea con los formatos estándares, pero en el fondo, con que vosotros seáis capaces de generar ese formato en el momento que alguien os lo pida, sería suficiente, ¿vale? O sea, no hay, como estamos hablando en este caso, ¿no? De que no entra ninguna plataforma a nivel estatal o nacional y es siempre interconexión, interoperabilidad entre plataformas privadas, por decirlo de alguna manera, podréis utilizar vuestro propio ERP, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como plataforma privada, ¿vale? A ver, perdone. Voy leyendo, voy leyendo. Sonia dice, me falta, si hay clientes que nos obligan a crear la hoja de entrada de servicios y la Service Entry Sheet, aceptan sobre las facturas, efectivamente, sí, cada empresa tiene sus peticiones y por aquí va un poco el tema, ¿no? O sea, al final lo que se intenta es estandarizar esto, que las plataformas se hablen y efectivamente, Sonia, habrá muchas cosas de las que hablar aquí, ¿eh? O sea, porque esto tú lo estás viendo, ¿no? Desde el punto de vista de la emisión, y si te pones en el punto de vista de recepción de esas compañías que te lo están pidiendo, que ahora tienen implementados esos controles, asumiendo que pueden utilizar su plataforma, que siempre van a pasar por ahí y que además tú vas a estar en la plataforma y que cuando te la rechazan tienes opción de cambiar algo y tal, en el momento que esto cambia y que ya no están obligados a entrar en tu plataforma, bueno, o porque no te pueden obligar, tendrán que ver cómo aplicar esos controles, cómo comunicarte de vuelta, ¿no? Que algo no ha encajado y tal. O sea que sí, aquí hay cosas que están, y repito, o sea, falta la norma final que tiene que salir de aquí a junio, en principio se estima, y todavía puede terminar de definirse alguna cosa por aquí, ¿no? A ver, perdonar, ¿eh? Integramos un fichero XML y se registra en el sistema RP, pero queremos contrastar que los datos son correctos. ¿En qué momento hacemos la comprobación? Claro, o sea, aquí Javier, es donde hablamos de ese two-way match, three-way match, ¿no? O sea que, y del software de automatización de facturas que tengas. BIM, por ejemplo, es decir, desde que se recibe el XML en SAP, ¿no? Por ejemplo, lo conviertes a un documento de BIM y BIM aplica todas esas validaciones lógicas que tú hayas querido establecer y si todo es OK, se contabiliza la factura automáticamente. Nuestro monitor hace lo mismo y luego hay otras soluciones, pues como decíamos, ¿no? Invoway también hace estas comprobaciones antes de lanzarlo al ERP, por lo tanto, cuando llega al ERP, pues también las ha hecho Tradeshift igual. O sea que, bueno, depende de la solución de automatización que montes o que tengas, pues básicamente todas esas comprobaciones se hacen, las automáticas, se hacen en ese punto. ¿Que algo falla? Pues tendrás opción de entrar y manualmente revisar qué es lo que no encaja, ¿no? Qué diferencia hay entre pedido, albarán, factura o similar, o cualquier otro fallo que pueda tener la factura para corregirlo, ¿vale? Autofactura de proveedor está soportado por el add-on su emisión en XML, sí. Para los clientes usamos solución estándar SAP. Vale, ¿qué impacto hay si usamos vuestra solución? Vale, Vladimir, básicamente, si usáis la solución estándar de SAP, lo que vais a estar utilizando en el ERP es el eDocument Framework, ¿no? El eDocument Cockpit.
Lo que da SAP realmente de pago, ¿no? Lo que tú le pagas a SAP, que es la solución que se llama SAP y Document Compliance, es lo que tú decías, ¿no? Hay el CPI, el Cloud Platform Integration, y el AIF, que es el que te genera el XML. Vale, ¿qué ocurre si vas con nuestra solución? Que vas a poder utilizar ese mismo SAP y Document Cockpit en el mismo, es decir, la misma interfaz de cara a tus usuarios, no va a haber diferencia. Y lo único que cambia es que la conversión a XML la hace nuestra add-on y el envío lo hace nuestro add-on también a través de B2B Router, ¿vale? La diferencia, pues probablemente hay una diferencia económica grande de uno con respecto al otro. En cuanto a funcionalidad, pues en principio no habrá diferencia y de cara a los usuarios van a ver lo mismo, ¿vale? Van a poder trabajar en ese SAP y Document Cockpit si ellos quieren, ¿vale? Vale, mi empresa tiene parte de facturación por destinatario, es decir, hago la factura de mis proveedores. Vale, que es autofactura, ¿no? Lo que ellos hablan, lo que estamos hablando. Sí, justo. Se entiende que lo tendrás que mandar para que ellos lo integren en el sistema. Sí, efectivamente. 2 tramos de entrada. ¿Qué hacer hasta estar todos? Hay que compatibilizar 2 modos de proceso de facturación. Lourdes, esto con lo que hablábamos, ¿no? De compañías de más de 8 millones de euros de facturación y de menos, que van esos 2 tramos anuales. Sí, sí, probablemente haya que compatibilizar ambos. Es decir, aquí siempre vas a poder intentar convencer, porque al final de lo que estamos hablando es de la obligatoriedad. No quita para que una empresa de menos de 8 millones de euros decida implementar este sistema de facturación, subirse al carro y ya está. Que puedes trabajar con ellos igual que con cualquier empresa que facture más de 8 millones de euros. O sea, esto ya depende de cuándo cada uno se quiera meter, por un lado, y por otro, por supuesto, hay una fecha límite, ¿no? Pero si consigues que clientes proveedores entren ya en aceptar esa factura electrónica, lo tienes solucionado. Tienes otra opción que es, por ejemplo, con B2B Router, tú emitirás esa factura electrónica y B2B Router hará esa conversión a PDF y la puede enviar en PDF a tus clientes, por ejemplo. Entonces, bueno, con la misma integración podrías enviar todas tus facturas, pero en recepción, aquí sí tendrás que poder recibir, o sea, durante un año, ¿no? Si sois facturas de más de, o sea, empresa de más de 8 millones de euros, que lo sois, durante el primer año vais a tener que estar emitiendo factura electrónica y recibiendo factura en papel de aquellos clientes, de aquellos proveedores, perdón, de menos de 8 millones de euros que decidan enviaros factura en papel. A esos no les podéis obligar, no les obliga la ley, y habrá un año en el que estéis recibiendo factura electrónica de proveedores de más de 8 millones de euros y factura en papel de los de menos, ¿vale? Si ellos lo quieren así. Juan Carlos, Invictia se instala como add-on en SAP R3, correcto. Hay un monitor en el RP, correcto. O sea, todo eso es así. Coste de la implementación, ¿de qué depende? Tenemos importes aproximadamente, pues al final depende del ERP, o sea, los add-ons para cada ERP son diferentes, depende si tenéis ya una herramienta de automatización o no con la que integrar, si queréis utilizar la de nuestro add-on, bueno, hay una serie de cosas. Nosotros tenemos también una pequeña variación en función de si tenemos que utilizar algún middleware vuestro o no para la conexión, que ahí metemos un pequeño suplemento para configurar ese middleware y hacer esa conectividad. Pero bueno, en resumidas cuentas, es un poco en función del ERP, la automatización que tengáis o queráis y al final el volumen de facturas. Y bien es cierto que el volumen de facturas solo impacta en el importe que os va a cobrar B2B Router, ¿no? Que os vamos a cobrar nosotros, pero que nos lo marca B2B Router, que ese no lo damos nosotros. Pero son tramos súper económicos, ¿eh? O sea que vamos, casi os diría que es lo menos relevante, el volumen de facturas, probablemente. Vale, no sé. Vale, Lourdes, ¿solo es de RP? Sí, correcto. Si la factura emitida o recibida se ha de casar con datos de otros motores, como por ejemplo Transportation Management, ¿no? O sea, o vuestro software de transportes, vuestro software, tenemos otros casos, ¿no? Real estate, alquileres y tal, quien se dedica a esto. Pues al final, esto cómo va a funcionar es, nosotros actualmente, en la parte SAP, nuestro conector saca los datos de FI y SD, ¿no? En cuanto a facturas emitidas. Tenemos que enviar una factura, en vuestro caso, que tenéis Transportation Management, pues habrá que recuperar los datos que estén en Transportation Management, que ya estéis vosotros incluyendo en esa factura, para incorporarlo, ¿no? Serán, por norma general, datos de las líneas y detalle de esos transportes que hagáis y demás, ¿no? Vamos, que no hay ningún problema, o sea, en ese sentido. Repito, esto va a pasar con Transportation Management, Real Estate y similar. Para casar la factura recibida con Transportation Management, aquí sí te recomendaría que vayas a algo como BIM
Bueno, nosotros tenemos casos de varios clientes que tienen Transportation Management y hacemos esa comprobación de, oye, contra el shipment cost document, que todo encaje, ¿no? De lo que estamos recibiendo, de lo que con respecto a lo que habíamos planificado en ese transporte, ¿no? O sea, esto lo tenemos ya, pero repito, ¿no? Habría que ir a un BIM. Impacto en licenciamiento, accesos indirectos, absolutamente ninguno. Es decir, aquí no estamos hablando de una plataforma externa donde operen usuarios externos que accedan a datos de SAP, ¿vale? Estamos hablando de que para que un usuario, en cuanto a SAP, estamos hablando siempre de SAP, cuando un usuario utiliza nuestro add-on, lo tiene que hacer dentro del ERP SAP y, por tanto, consume licencia SAP y no es un acceso indirecto, es un acceso directo. De hecho, están ya en SAP, están en el ERP, ¿vale? Si recibes facturas de autónomos, podrán seguir utilizando el sistema actual una vez en marcha la ley, solo durante un año, ¿vale? Es decir, cuando entre en vigor se estima hacia junio del 24, ellos tendrán solo hasta junio del 25 para seguir utilizando papel, PDF o similar, ¿vale? A partir de ahí tendrán que pasar exactamente igual a factura electrónica. Cristina, os pasamos los precios, si nos los vais pidiendo, os los vamos enviando sin problema. Casos en proceso migración a SAP HANA compatible con ECC y HANA, sí. De hecho, nuestro add-on está desarrollado sobre SAP S/4HANA, y lo hemos instalado en clientes con versiones SAP ECC 6.0 y HP 4. Estamos hablando de 2004-2005. O sea, tenemos compatibilidad con todos los ERP SAP aproximadamente desde eso, 2004-2005 hasta día de hoy con S/4HANA, que ya os digo que el desarrollo realmente se ha hecho de forma nativa en S/4, ¿vale? Pero tenemos clientes donde, o sea, ya os digo, hemos instalado desde HP 6, HP 5 y creo que tenemos incluso uno, ya os digo, con HP 4, que bueno, esto ya es casi otra vida, ¿no? Para los que estamos por aquí. ¿Tratáis también facturas que salgan del módulo ISU de SAP? La respuesta es la misma que con TM o con Real Estate. Actualmente todavía no. Ahora bien, vamos, no tenemos ningún problema en adaptarlo y recuperar los datos específicos, ¿no? de ISU. El vídeo está grabado, sí. Eso lo podréis ver después. Sobre Ariba, un tema con la hoja de servicio que seguirá siendo obligatorio en Ariba y otro envío de factura que al abrirse el método de envío ya no será obligatorio utilizar Ariba. Correcto. Deseando verlo estoy. Por supuesto, no discuto que esto pueda abrir conversaciones. Claro, al final es esto, Javi. O sea, lo que comentas, que es lo que yo decía, ¿no? Bueno, vosotros tenéis esa obligatoriedad, ¿no? De tener la Service Entry Sheet, esa hoja de entrada de servicio, para poder aceptar esa factura y que además pues encajen y tendréis probablemente admitida una pequeña desviación o un porcentaje de desviación que aceptáis en cuanto a importe o similar. Pero bueno, ya te digo que la ley, Javi, y luego esto te lo paso luego si quieres, o sea, es que la frase es súper específica y dice que ningún cliente va a poder obligar al uso de ninguna plataforma o portal eh, a sus proveedores. Entonces, bueno, efectivamente aquí se abre espacio a conversaciones porque habrá que llegar a que vosotros como clientes en este caso podáis hacer ese contraste de la forma más automática posible de esa factura contra vuestra Service Entry Sheet y que a su vez los clientes sean capaces de emitir esa factura de la forma más certera posible, ¿no? Si nos llegan facturas electrónicas de un proveedor de Italia, ¿se pueden incorporar al add-on? Sí, por supuesto, sin ningún problema. O sea, al final, el add-on, nosotros hoy nos estamos centrando muchísimo, ¿no? En la ley Crea y Crece, que es la obligatoria en España. Nuestro add-on, como hemos dicho, se integra con B2B Router. B2B Router opera en una cantidad de países, pues no sé, igual son más de 60 o 70. Italia, por supuesto, está incluido. Y la parte buena de nuestro add-on es que básicamente esto no va como una vez por país, ¿no? Sino que, oye, con el add-on, en el momento que estés conectando con B2B Router, vas a poder tanto emitir, por supuesto, en emisión sí que habría que, en algún caso, como el de Italia, adaptar ese XML, que es el de los pocos casos que es diferente, porque tiene su propio formato factura PA, pero para recibir, por ejemplo, ahí no habría ningún problema, porque ya B2B Router va a hacer esa conversión de factura PA al XML formato VL que nosotros vamos a procesar sin problema. O sea que sí se pueden incorporar en el add-on siempre que hablemos de SAP, Ana Pilar. Si incorporamos esto ahora, esfuerzo de adaptación en migración a S/4HANA, ninguno. ¿Vale? Más allá de que vosotros, por el motivo que sea en esa migración, modifiquéis o cambiéis algún proceso en SD o en Transportation Management que haga que las facturas se generen de forma diferente. ¿Vale? Esta sería la única diferencia. Si vosotros en esa migración
no cambiáis nada en el proceso y aparte, en cualquier caso el impacto tendría que ser mínimo, pero si no cambiáis nada en ese proceso de migración, no hay esfuerzo tampoco más allá de probar, ¿no? O sea, que siempre va a haber un esfuerzo de pruebas. Nicolás, tenemos una sociedad, sí, bueno, una no residente, entiendo. Sí, o sea, si emiten y reciben factura o sea, como sociedad o entidad nacional y básicamente se tiene que ceñir a toda esa normativa española, sí. Sí, correcto. Veo que Lourdes está contestada después. Vale. Bueno, no sé si me he dejado algo, perdonad, porque eran muchas preguntas. He intentado seguirlo todo más o menos. He hablado súper rápido, pero es que si no, nos íbamos de tiempo, asumo. O sea que... Todo más o menos claro. Si no quedan preguntas, bueno, cerramos por aquí. Bueno, os pasaremos, creo que se va a pasar, ¿no? Una breve encuesta también. Y email de contactos, bueno, yo si queréis os dejo aquí el mío tranquilamente y el de José, ¿vale? Podéis escribir a cualquiera de los que estamos aquí. Os dejo todos. ¿Vale? Tanto el mío como el de José como el de Miguel. Y nada, oye, un placer. Muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias José, Javi, Nicolás, Lourdes y todos los conocidos que andáis por ahí. Y nada, seguimos hablando. Venga, muchísimas gracias. Gracias, Virginia.